Son las 9:45. Lo comentábamos recientemente en titulares. El plan Estadio Seguro se termina, así tal cual lo conocemos. A juicio del ministro de Seguridad, Luis Cordero, fracasó la estrategia en su diseño y en su estructura, lo que quedó, en evidencia tras la tragedia registrada el jueves pasado en el Monumental, donde 2 jóvenes hinchas murieron. Valentina Godoy nos va a contar esto, además por la presión política que existe frente a la permanencia del delegado presidencial. Vale, te saludamos ya de inmediato. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Titi, buen día. Sí, este es un tema que había, podríamos decir, insinuado, había abierto a discusión el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ya la semana pasada, después de los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental, cuando se le preguntaba por la continuidad de Estadio Seguro. Acuérdense que el gobierno ya la semana pasada, como parte de las primeras acciones, el día jueves en la noche había anunciado la salida de Pamela Venegas, que era la jefa justamente de este plan Estadio Seguro, y lo que había dicho en las horas posteriores el ministro de Seguridad es que este plan necesitaba ser reformulado, pero que eso en realidad estaba decidido desde antes de este episodio en particular, porque decía el ministro Luis Cordero, esto también viene asociado a la ley que instala al nuevo Ministerio de Seguridad. Ahí está contemplado una modificación o una reformulación, decía en ese minuto el ministro de Seguridad, Luis Cordero, del plan Estadio Seguro. ¿Qué es lo que ocurre esta mañana? Bueno, han habido cambios, todo esto como tú lo dices, en medio de fuertes presiones que hay para remover o para que asuma responsabilidades también sobre este caso el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, a quien se ha apuntado como responsable de que el partido se haya desarrollado de todas maneras y que posteriormente también dentro de la cancha se hayan desarrollado varios incidentes, esto después de los sucesos que llevaron a la muerte, recordemos, de 2 hinchas en las afueras del Estadio Monumental. Se cuestiona que se haya dado el permiso para iniciar de todas maneras este partido, y en esa línea es que se cuestiona la figura del delegado presidencial Gonzalo Durán. Ya la semana pasada el ministro Luis Cordero defendía el rol de Durán y decía que aquí se trataba de una decisión de suspender el partido que radicó justamente en la delegación presidencial y no en los organizadores de ese evento. Bueno, pero volviendo al tema de Estadio Seguro, hoy el ministro de Seguridad Pública anuncia algo un poco más profundo y dice que derechamente se termina el plan Estadio Seguro. ¿Cómo se va a reemplazar? ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? Vamos a ver parte de la explicación que dio hoy temprano el ministro Luis Cordero. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura, ha fracasado. Lo que yo le puedo comunicar es que el gobierno ha decidido cerrar el plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos de fútbol profesional. Estadio Seguro como estructura se acaba y es sustituida y será sustituida por un mecanismo de regulación y autorización para espectáculos masivos, con elementos complementarios que están vinculados al trabajo de Carabineros. Claro, son otros elementos más conectados sobre todo con las disposiciones que puede tener Carabineros, dice el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en torno entonces a esta decisión del gobierno de ya poner fin directamente al plan Estadio Seguro. Ya la semana pasada conocíamos de la remoción de la jefa del plan Estadio Seguro, ahora se le pone fin a esta oficina, por así decirlo, y se habla entonces de una reformulación o una reestructuración basada también en nuevos criterios que seguramente vamos a ir conociendo con el correr de los días. Este es un tema que ha concentrado la atención del gobierno. Recordemos que la semana pasada el presidente Gabriel Boric también inició su consejo de gabinete hablando de esto, reforzando que se había pedido la renuncia a Pamela Venegas, y está detrás también, como tú lo decías, Titi, esta presión por remover al delegado presidencial de la región metropolitana, que ha sido defendido incluso esta mañana por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien tuvo una actividad por un tema completamente distinto y que vamos a también revisar porque es también relevante lo que va a ocurrir este fin de semana en nuestro país. Tenemos fin de semana largo, viernes feriado, no irrenunciable pese a los intentos de algunos parlamentarios por poder establecer este como un feriado irrenunciable. Finalmente esto no se va a alcanzar a votar probablemente, pero sí, de todas maneras hay fin de semana largo y por lo tanto tiene que haber un plan de contingencia asociado, por ejemplo, al uso de las carreteras en nuestro país. Es parte de lo que abordaron durante esta mañana en una reunión distintos subsecretarios. Vamos a revisar lo que dijeron después de esta cita. Muy alerta a lo que pueda ocurrir con el complejo fronterizo del Paso de los Libertadores, a la expectativa de que hay un día que es feriado en Argentina, ¿cierto?, que es el jueves 17, que pueda producir
digamos, una avenida de turistas de ese lado de la cordillera como ha sido la tónica en el verano. Y sobre todo hay un llamado a la prevención, al cuidado, que podamos disfrutar durante este fin de semana tranquilos, sin lamentar ningún tipo de tragedia. Vamos a redoblar los esfuerzos en fiscalizaciones tanto en rutas carreteras, a buses urbanos y buses rurales, a propósito de mantener el compromiso que hemos tenido como gobierno con el plan Tolerancia Cero. El gobierno, como ya les digo, no va a patrocinar el proyecto. Lo importante es que legislar en torno a feriados, a horas o a días de que ocurran estos eventos, evidentemente es algo que nos tiene que preocupar. Tiene que ver con la premura en la que se busca legislar sobre hechos que evidentemente van a tener un impacto. Claro, parte de las declaraciones del gobierno que ha manifestado su oposición a la posibilidad de que este viernes sea declarado como feriado irrenunciable. No hubo unanimidad en la Cámara para que esto se pudiera votar en sala hoy y por lo mismo los plazos no están dando. El gobierno ya había dicho que no correspondía avanzar en una iniciativa de este tipo, que no le correspondía tampoco a los parlamentarios, sino que necesitaban el patrocinio del gobierno y que el gobierno no lo iba a dar. Es lo que se ha insistido también en todos los tonos por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sí, algo que había que aclarar, porque estaba la presión de que pudiera convertirse en un feriado irrenunciable ante la decisión del retail de abrir ese día. Hay un dictamen además de la Dirección del Trabajo, Vale, tú lo sabes muy bien, donde se habla sobre este derecho adquirido de los trabajadores de no ir a trabajar ese día. Pero finalmente esto va a quedar al arbitrio del retail, de los supermercados, de las grandes cadenas, de cómo finalmente va a funcionar frente a esa decisión de abrir. El argumento de ellos es que es un fin de semana muy comercial, sobre todo por la llegada de los extranjeros, de los argentinos particularmente este fin de semana, y que por eso está la decisión. Ahora hay que ver cómo funciona. Siempre este tipo de experiencias hay que ver cómo finalmente se desarrolla para sacar conclusiones, pero en definitiva no es un feriado irrenunciable. Claro, no es feriado irrenunciable, probablemente no se alcance a votar. Esto abrió un debate incluso con la Iglesia Católica, cuestionando la decisión de parte del retail de abrir de todas maneras este viernes, pero claro, está este dictamen de la Dirección del Trabajo que indica que aquí hay un derecho adquirido. Eso es también parte de lo que ha defendido el gobierno, junto con recordar que los efectos para la economía de generar un feriado irrenunciable, por otro lado, o sea, de ya hacer un feriado estricto para este viernes, son muy significativos y que no debieran ser considerados. Esa es la postura que tiene el gobierno, pese a lo que han manifestado también varios parlamentarios de distintos sectores. Perfecto, Vale. Bueno, nos quedamos pendientes, hay hartas actividades y en La Moneda, particularmente también del propio presidente Gabriel Boric. Tú nos vas contando en Semana Política, sin duda, además vas a estar con la Bea Put profundizando también en las distintas informaciones que hay en torno al oficialismo. Muchas gracias, Vale, que te vaya muy bien.